Hola, un saludo a los operadores del sector porcino y a todos los interesados en el mismo. Bueno, salimos ya de mayo y empezamos el mes de junio, un mes de junio que todos los mercados europeos esperan con ansia para ver si por fin llega la tan esperada recuperación de los consumos interiores. La vacunación avanza a buen ritmo en toda Europa y la climatología este fin de semana pasado ha mejorado ya en Alemania, Bélgica, Dinamarca, con lo cual había previsiones de poder empezar bien por fin las barbacoas. La exportación a China sigue penalizada en volúmenes. Los chinos están comprando probablemente en Países Bajos, Dinamarca, en Francia. Están dejando un poco de lado España, están presionando mucho sobre los precios aquí. No hay que olvidar que bueno, somos el primer suministrador exterior y la gran batalla de los chinos con el precio la van a dar en España. Con la exportación al sudeste asiático sigue a buen ritmo. Quitando China tenemos Vietnam, Filipinas, Japón, Corea que siguen comprando a buenos niveles de precio, pero obviamente la gran batalla está puesta en China. Y mientras China no despeje incógnitas, sea en precios, sea en volúmenes, hay que esperar que los consumos europeos cojan el relevo y ayuden a equilibrar los mercados. En toda Europa el comentario es similar. A la carne le faltan nuevos impulsos, se espera que lleguen en breve, pero no acaban de llegar. Llevamos todo el mes de mayo con mal tiempo, lluvias y frío. Los consumos interiores europeos no han despegado. Pero por otro lado tenemos también que en todas partes la oferta de cerdos está disminuyendo y el comentario es el mismo. Hay menos cerdos, pero hay peso. Incluso los daneses, que siempre tienen un mercado mucho más pausado, Danish Crown, que es el gran matadero danés, alerta a sus ganaderos de que los pesos son altos para su parrilla de pagos y que tienen que planificar mejor sus salidas de cerdo, sobre todo porque a partir de ahora van a venir también turnos de vacaciones. En Bélgica el comentario es que los mataderos tienen los márgenes muy presionados. El precio allí del cerdo ha subido más que en Alemania y ahora la exportación intracomunitaria a Polonia y a Alemania de canales y piezas está presionada en precios. Pese a ello, los ganaderos belgas también retienen ganado, con lo cual, pues bueno, todos los ganaderos apuestan a que hay menos cerdos en toda Europa y apuestan a que el precio tiene que subir. En unos casos ya casi en Alemania por mero tema de supervivencia. En España, pues bueno, se mantiene la tendencia alcista del precio, reconociendo que la oferta se queda siempre por debajo de la demanda, sea estructuralmente, sea puntualmente, pero pues bueno, para mantener el ritmo de la subida pues tienen que alinearse todos los factores de forma positiva. La semana pasada, pues bueno, veníamos de subidas en todo el norte de Alemania, en todo el norte de Europa, en Alemania, en Dinamarca, en Bélgica. Esta semana todos estos países han repetido precio. El peso en España, el peso medio en canal, ha bajado, pero ha bajado menos que la semana pasada, con lo cual la discusión pues bueno, se planteaba en torno a la cuantía de la subida. Los mataderos han presionado muy fuerte para intentar contener la subida. Para los ganaderos nada ha cambiado, sigue habiendo demanda de cerdos, con lo cual el precio tiene que subir. Para los mataderos, aceptando esto, piden un poco de oxígeno, un poco de descanso en el precio hasta que la carne empiece a recuperar y permita pues bueno, un nuevo ambiente en el mercado europeo. En Estados Unidos más o menos lo mismo, el precio también lleva unas semanas estabilizado, sí que es cierto que en niveles muy altos, por encima de los europeos. La exportación a China están vendiendo menos que el año pasado, pero no tienen problemas porque tienen unas buenas ventas hacia México, que es su segundo gran mercado. En este momento ya vuelve a ser el primero, ha superado a China en volúmenes y sobre todo tiene una demanda interior muy fuerte. Pero como en Europa también están esperando a que esa demanda interior de carne para recomponer stocks se convierta en demanda de consumidor final, con lo cual también están como en Europa, esperando que empiece la temporada de barbacoas. Un poco lo que tiene todo el mundo en mente es que en febrero el mercado respondió muy bien a las expectativas de reapertura de la restauración que había. Luego eso quedó en nada porque bueno, fue un bluff y la reapertura de restauración y servicios de alimentación ha ido más lento de lo que se pensaba, pero ahora volvemos a estar en lo mismo con mejores perspectivas porque la vacunación sí que ha avanzado mucho y hay mejores expectativas de consumos interiores y de turismo. No será un año normal, pero ha de ser un verano
mejor que el año pasado. Con lo cual, bueno, los mercados están un poco a la espera. El vivo está tensionado, va a seguir manteniendo la tendencia al alza, pero va a haber mucha presión sobre esa cuantía porque el diferencial del precio español con el resto de Europa es muy grande. Es normal que sea grande por el tema de la peste en Alemania, pero si no exportamos más a China hay que vender más dentro de Europa y aquí la competencia de precios es muy fuerte. Con lo cual confiamos en que junio aporte por fin este plus al mercado de la carne. Muchas gracias y un saludo.